Hay quienes creen que las sirenas y los tritones nadan en los grandes lagos de Norteamérica. Los grandes lagos, que contienen aproximadamente el 20% del agua dulce superficial del mundo, han sido durante mucho tiempo una fuente de misterio y asombro para las comunidades que los rodean. Estos vastos mares interiores, con sus tormentas impredecibles y profundidades que rivalizan con las fosas oceánicas, han generado siglos de folclore y leyenda entre marineros, pueblos indígenas y colonos por igual. Entre las más intrigantes de estas leyendas hay relatos de sirenas y humanoides acuáticos que han sido reportados en estas aguas desde antes del contacto europeo, desafiando nuestra comprensión de lo que podría acechar debajo la superficie de Norteamérica, de los cuerpos de agua más emblemáticos. El folclore de las sirenas representa una de las tradiciones mitológicas más perdurables de la humanidad, apareciendo en culturas de todos los continentes habitados con una notable coherencia. Estas criaturas, descritas típicamente con la parte superior de un ser humano y la parte inferior de un pez, han sido representadas en el antiguo arte asirio, la mitología griega, el folclore africano y leyendas asiáticas durante miles de años. En la tradición europea, las sirenas solían representarse como seres peligrosos que atraían a los marineros hacia la muerte con cantos encantadores, aunque algunos relatos las presentaban como criaturas benevolentes que podían conceder deseos o proporcionar advertencias de tormentas inminentes. La persistencia de estas leyendas en culturas tan diversas sugiere una profunda fascinación humana por la frontera entre tierra y agua, y quizá refleje los intentos de nuestros antiguos antepasados de explicar fenómenos marinos inusuales o avistamientos raros de algo real, mamíferos acuáticos como focas y manatíes en contextos desconocidos. La región de los Grandes Lagos posee su propio rico tapiz de folclore paranormal que se extiende mucho más allá de lo acuático humanoide para abarcar una amplia gama de fenómenos inexplicables. Las tribus nativas americanas, incluidas los Ojibwe, los Potawatomi y los Iroquois, han hablado durante mucho tiempo de poderosos espíritus del agua y seres sobrenaturales que habitan en los lagos, algunos benevolentes y otros malévolos. Se dice que los lagos albergan enormes criaturas serpentinas, barcos fantasma que aparecen y desaparecen sin explicación, y luces misteriosas que danzan sobre el agua en noches sin luna. Marineros y pescadores han informado de sucesos extraños, entre ellos brújulas que giran salvajemente, desapariciones inexplicables, desapariciones de barcos y tripulaciones, y sonidos inquietantes que parecen emanar de las profundidades durante tiempo en calma. Esta tradición de misticismo de los Grandes Lagos ha creado un entorno cultural en el que los informes de fenómenos acuáticos inusuales como sirenas se toman en serio por las comunidades locales y se transmiten de generación en generación como parte de la tradición oral de la región. Relatos específicos de sirenas en los Grandes Lagos se han documentado desde al menos el siglo XVIII, con informes que continúan esporádicamente hasta la actualidad. Estas sirenas de agua dulce difieren en cierto modo de sus homólogas de agua salada en la descripción, y a menudo se las representa como más pequeñas y adaptadas al entorno más frío y oscuro de los mares interiores. Los testigos han descrito criaturas con piel pálida, casi translúcida y ojos grandes adaptados a la poca luz, condiciones y un comportamiento que sugiere inteligencia y curiosidad por las actividades humanas. Algunos relatos describen sirenas con piel con tonos verdosos que les ayuda a camuflarse entre las rocas cubiertas de algas y la vegetación submarina común en los Grandes Lagos. A diferencia de las sirenas cantoras de la leyenda oceánica, las sirenas de los Grandes Lagos suelen describirse más a menudo como observadoras silenciosas, aunque algunos relatos mencionan llamadas inquietantes que resuenan sobre el agua al anochecer o al amanecer. El relato más famoso y bien documentado de un humanoide acuático de los Grandes Lagos es el de Lake Superior, el incidente del hombre pez de 1782, registrado por múltiples testigos cerca de la costa canadiense. Según los registros históricos, un grupo de comerciantes de pieles y personas locales Ojibwe observaron lo que describieron como un ser acuático masculino con rasgos humanos de la cintura para arriba y una poderosa cola de pez abajo. Se dice que la criatura salía a la superficie repetidamente durante varios días cerca de su campamento, pareciendo observar sus actividades con evidente curiosidad y sin mostrar ningún miedo a los humanos que observaban desde la orilla. Los testigos describieron al ser como si tuviera el pelo largo y oscuro, un torso superior musculoso cubierto de lo que parecía ser piel lisa, similar a la de una foca, y ojos expresivos que transmitían inteligencia y conciencia. Se observó a la criatura capturando y comiendo peces, y en una ocasión pareció ofrecer un pez a los humanos que la observaban antes de sumergirse de nuevo bajo la superficie.
Este relato es especialmente significativo porque fue documentado tanto por comerciantes europeos como por indígenas las personas independientemente, lo que le confiere una credibilidad inusual en comparación con relatos de un solo testigo. Las teorías que intentan explicar el avistamiento del merman del lago superior y otros relatos similares van desde las escépticas hasta las especulativas, y cada una ofrece distintas perspectivas sobre lo que los testigos podrían haber encontrado. La explicación más conservadora sugiere una identificación errónea de animales conocidos, en particular focas que a veces entran en los grandes lagos a través de la vía marítima del San Lorenzo, aunque esta vía fluvial no existía en 1782 y las focas no eran autóctonas de la región en aquella época. Algunos investigadores proponen que los testigos pueden haber visto a una persona nadando o a un tronco flotante que creó una ilusión óptica bajo ciertas condiciones de iluminación, aunque esta explicación tiene dificultades para dar cuenta de los repetidos observaciones de cerca por parte de varios hombres de campo experimentados y de pueblos indígenas familiarizados con su entorno. Las teorías más especulativas sugieren la posibilidad de una especie desconocida adaptada a entornos de agua dulce, quizá una población relicta de algún mamífero acuático que evolucionó con características distintas en aislamiento, o incluso la supervivencia de alguna criatura prehistórica en las profundidades, regiones inexploradas de los lagos. Los criptozoólogos señalan que el lago superior alcanza profundidades de más de 1.300 pies, y gran parte de su fondo sigue sin cartografiar, lo que proporciona un hábitat teórico para especies desconocidas. El análisis del relato de 1782 y de los posteriores informes de sirenas de los Grandes Lagos revela varios patrones interesantes que distinguir estos avistamientos del folclore típico sobre monstruos. Las descripciones se mantienen notablemente consistentes a lo largo de los periodos de tiempo y las ubicaciones geográficas alrededor de los lagos, lo que sugiere ya sea una narrativa cultural compartida o múltiples observaciones de fenómenos similares. Los testigos suelen describir a las criaturas como curiosas más que amenazantes, una notable desviación de las leyendas europeas de sirenas que enfatizan el peligro para los humanos. Los avistamientos se concentran en zonas de los Grandes Lagos conocidas por su profundidad inusual, su compleja geología submarina y fuertes corrientes que podrían potencialmente sostener poblaciones ocultas de criaturas acuáticas. El análisis psicológico sugiere que, aunque algunos informes pueden resultar de pareidolia o de la tendencia humana a ver patrones y rostros en estímulos aleatorios, la especificidad y la consistencia de muchos relatos resisten una fácil desestimación como pura imaginación. El hecho de que los pueblos indígenas informaran de seres similares mucho antes del contacto con el folclore europeo sobre sirenas también complica los intentos de atribuir estos relatos únicamente a la contaminación cultural o a la mitología importada. El impacto del folclore de las sirenas de los Grandes Lagos va más allá de la mera curiosidad e influye en la cultura regional, el turismo e incluso en la concienciación medioambiental de formas significativas. Las ciudades alrededor de los Grandes Lagos han abrazado sus leyendas acuáticas, creando festivales, monumentos y museos dedicados al folclore local que atrae a turistas y genera actividad económica. Las leyendas han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música que celebran el misterio y la majestuosidad de los Grandes Lagos, contribuyendo a una distintiva identidad regional. Y lo que es más importante, estas historias fomentan un sentimiento de respeto y asombro hacia los lagos mismos, animando a la gente a ver estas masas de agua como ecosistemas complejos dignos de protección, en lugar de simplemente como recursos que deben ser explotados. Las organizaciones medioambientales han comprobado que el folclore y el misterio pueden ser poderosas herramientas para captar el interés del público e interés en la conservación, ya que la gente se implica en proteger el posible hábitat de criaturas legendarias. La persistencia de estas leyendas en la era moderna, a pesar de nuestra sofisticación tecnológica, habla de una necesidad humana de misterio y del reconocimiento de que, a pesar de nuestros avances científicos, la naturaleza aún puede albergar secretos más allá de nuestra comprensión actual. Las sirenas de los Grandes Lagos representan mucho más que una simple superstición o historias de fogata entretenidas, encarnan la compleja relación de la humanidad con el mundo natural y nuestra búsqueda continua por comprender los misterios que nos rodean. Ya sea que estas leyendas provengan de una identificación errónea, de la imaginación, de la tradición cultural o de encuentros genuinos con criaturas desconocidas, cumplen funciones culturales y psicológicas importantes en las comunidades que rodean estos grandes mares interiores. El hombre sirena del lago superior de 1782 y relatos similares nos recuerdan que vastas porciones de nuestro planeta, incluidas las profundidades de nuestros propios grandes lagos, siguen inexploradas y potencialmente capaces de sorprendernos.
Mientras seguimos cartografiando la topografía submarina de estos lagos y estudiando sus ecosistemas con una precisión cada vez mayor, tecnología más sofisticada, quizá algún día resolvamos el misterio de las sirenas de los grandes lagos, pero hasta entonces, estas leyendas siguen despertando la imaginación e inspirando respeto por el poder y el misterio del mundo natural.